En el departamento de los Andes, provincia de Salta, se encuentra ubicado la localidad de San Antonio de los Cobres, a 3.850 metros sobre el nivel del mar, con aproximadamente 7.000 habitantes. En dicha localidad se encuentra ubicado el denominado río San Antonio. Esta localidad se ha vuelto famosa por el gran puente Polvorilla y también por la mayor cantidad de arsénico que contiene el río ya nombrado. Mediante el transcurso del proyecto se tratará temas esenciales acerca de los contaminantes que posee cierto río. Las grandes acumulaciones de residuos o de basuras son un problema cada día mayor que se origina por las grandes aglomeraciones de población. Dichas basuras son acumuladas normalmente en vertederos, pero muchas veces es arrastrada por el viento, siendo así dispersada. A continuación escucharemos un pequeño testimonio acerca de la contaminación, del profesor Nelson Ricardo Alderete. Bueno, de por sí los residuos sólidos urbanos son un problema en cualquier localidad, no solamente en San Antonio de los Cobres. Nosotros podemos ver que la cantidad de residuos sólidos que se generan por día es bastante alarmante, como le digo, no solamente acá. Acá hay un problema muy serio con esto, con respecto a la disposición final que tienen los residuos sólidos. Nosotros sabemos de que los residuos que aquí se producen van a parar a una fosa que es a cielo abierto, o sea, no hay ningún tipo de tratamiento para estos residuos y ni mucho menos un relleno, como se diría, ¿no es cierto?, que es el sistema que se utiliza actualmente en Salta Capital, que es la separación de los residuos y un relleno para lo que se puede enterrar para que se degrade. Bueno, ese sería el problema principal, de que acá está la disposición final es a cielo abierto y esto tiene su serie de problemas. La generación de plásticos también es otro tema que está generalizado, debido a que la mayoría de las cosas que se consumen vienen casi todas envueltas en plástico, ¿no es cierto?, en diferentes clases de plásticos, pero la mayoría está ya sea en un sachet, en una botella, en una bolsa, en un paquete de galletas, o sea, son todos plásticos que terminan conformando una gran cantidad de residuos de este tipo que generan un problema bastante serio. Acá en San Antonio de los Cobres, por estudios que hizo la municipalidad, se sabe de que los plásticos que van a disposición final rondan aproximadamente entre un 12 y un 13%, que es un volumen bastante alto para la cantidad de espacio que ocupa en sí el plástico con respecto a lo que es el residuo en general. El reciclaje del plástico es una buena opción al momento de buscar darle una salida a esta problemática, debido a que muchos plásticos pueden reutilizarse de diferentes maneras, ya para poder darle otra finalidad que no sea la disposición final. Sí es una buena salida y ayudaría bastante ayudaría bastante a mermar la cantidad de residuos que van a parar a disposición final. Este es otro tema bastante serio, que bueno, también lamentablemente no es solamente acá, ¿no? Entonces se genera en muchos lados, pero acá tenemos una problemática que principalmente se genera por la disposición final que hay de residuos. Al hacerse la disposición final a cielo abierto, lo que genera es que los vientos transporten todo el material liviano, o sea, las bolsas, los plásticos, las botellas, papeles y un sinfín de otro tipo de residuos que se pueden llegar a transportar por el viento, salgan de ese lugar de disposición final y terminen en el lecho del río y así también en el cerro, ¿no es cierto? Nosotros podemos observar acá que hay lugares y cerros que están cubiertos de plásticos y bueno, esto es por el efecto del viento y por la forma en la que se trabaja con la disposición final de residuos. Acá afecta el ecosistema desde el punto de vista de que si nosotros nos paramos y nos detenemos realmente en el río a observar, vamos a ver que hay muchísimos plásticos. Hay muchas bolsas, hay botellas, hay muchos elementos que realmente no pertenecen a ese ecosistema y también así hay muchas bolsas de residuos que la gente tira en el río inconscientemente, ¿no? Sin darse cuenta de que lo que está afectando gravemente al ecosistema y a las cargas de microorganismos que hay en esas aguas. Quizás nosotros no vamos a tener el problema
acá en el pueblo, pero sí la gente que vive más abajo va a tener algunos problemas, ya sean los animales o la gente que consume esa agua, porque toda la carga de microorganismos que aquí se genera por estos residuos van a ser transportados, ¿no es cierto?, por el agua hacia otros sectores. Si bien la acción del agua va generando algún tipo de limpieza, algún tipo de filtro, pero a la larga la cantidad de carga microbiana que va a llegar hacia más abajo va a ser importante. Ahora escucharemos otra opinión acerca de la contaminación, a cargo del profesor Ricardo Rionda. Hoy en día, los residuos que se generan en San Antonio de los Cobres son un problema, porque existe justamente una inadecuada gestión integral de residuos sólidos urbanos que lo lleva adelante el municipio. Debido a, primero, a que el agua no es de buena calidad acá, y segundo, a la costumbre de la gente, para mí sí se genera mucho plástico a pesar de que exista 5.000, 7.000 personas en el ejido urbano. Se genera mucho justamente porque la gente consume mucha bebida justamente por el hecho de que no consume agua de red, no consume agua de la canilla. Entonces por eso se consume mucho plástico. Para empezar, darle solución al problema reciclando plástico creo que es una buena iniciativa y creo que sí, es una medida que apunta a empezar a darle solución al problema. No lo soluciona de todo del todo. El hecho de que plásticos o la fracción plástica llegue al río de alguna manera lo altera y hay mucha documentación justamente que respalda lo que estoy diciendo respecto a que el plástico en el tiempo se degrada y se forman partículas de plástico y hoy en día esas partículas de plástico están dentro de los peces. Entonces realmente, en la medida que se genere más, el problema va a ser cada vez más grande. Para disminuir esta contaminación proponemos reciclar los diferentes tipos de plásticos. Cada uno de ellos se identifica con un código de numeración del 1 al 7, los cuales son 1. PET, que se denomina polietileno de terreftalato, que se utiliza principalmente en la producción de botellas para bebidas. A través de su reciclado se obtiene principalmente fibras para rellenos de bolsas para dormir, alfombras, cuerdas, etc. 2. HDPE, que se denomina polipropileno de alta densidad, se utiliza en envases de leche, detergente, aceite para motor, etc., que al reciclarse se utiliza para envases con etendores de basura, mascetas, etc. 3. PVC, que se denomina cloruro de polivinilo, es utilizada en botellas de shampoo, en envases de aceite de cocina, etc. También pueden ser reciclado como tubo de drenaje. 4. RDPE, que se denomina polietileno de baja densidad, se encuentra en bolsas de supermercado o en plásticos para envolver alimentos, etc. 5. PP, que se denomina polipropileno, se utiliza en la mayoría de los recipientes para yogur, sorbetes. Tras su reciclado se utiliza como viguetas de plásticos, caja de baterías para autos, etc. 6. PS, que se denomina poliestileno, se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas para alimentos, pueden reciclarse como viguetas de plásticos, cajas de cintas para cassettes y mascetas. 7. Otros. Esto indica que es una mezcla de varios plásticos, algunos de ellos son botellas del aderezo llamado ketchup, platos para hornos de microondas. En San Antonio de los Cobres los plásticos más desechados son polietileno de terreftalato PVC, polipropileno PP, polipropileno de baja densidad LDPE, polipropileno de baja densidad HDPE. Los habitantes de la población, al no tomar conciencia, no cuidan el medio ambiente. Por esta razón se perjudica cada día más al ecosistema. Las personas que los plásticos tardan más de 1000 años aproximadamente en degradarse, excepto que sean biodegradables. Algunas de las soluciones para reducir las contaminaciones por plástico son: priorizar la compra de botellas y de envases reutilizables, evitar las bolsas de plásticos de un solo uso, utilizar bolsas de telas, cestas o carros, evitar el uso de utensilios, vasos de un solo uso como por ejemplo cuchillos, cucharas, tenedores de plásticos o sorbetes, depositar los residuos plásticos en contenedores adecuados. Los distintos barrios del pueblo limpien partes del río que les corresponde. Grupo formado por Acoria Daniela, Arias Lidia, Alberto Lucrecia, Calpanchay Camila, Córdoba Camila, Torres Clarisa, Martínez Jairo, Kipildor Elvis, Soriano Joel.